felicitando a todo el grupo, porque si bien no administré yo la prueba, la administró la licenciada Hernández en el aula virtual, entiendo yo. Pues me mandó un resumen de los resultados. Y como yo no les había dicho a ustedes que por ahí, por la plataforma de la universidad, le iba a pasar el examen, estaba con la angustia yo de si había habido alguna dificultad, pero me dijo la licenciada Hernández ahora que ninguna, ¿no? Y me mandó un resumen de sus resultados. Supongo yo que ustedes solo reciben su nota individual, ¿verdad? Bueno, a mí me mandó un resumen en gráficas, en una gráfica de barras. Entonces, yo quería saber cómo había salido aproximadamente. Va, la nota mínima fue de 8. Bravo, jóvenes, los felicito. Vamos a tener una buena promoción. Bueno, entonces, jóvenes, ahora al mandado y no al retoso. Vamos a hablar ahora sobre gestión de procesos. Esto tiene que ver con la jefatura, ¿verdad? Gestión de procesos. Y ahora vamos a hablar sobre el control de la calidad de los análisis cualitativos. Aquellos que se reportan como positivos, negativos, no queremos. Ay, tal vez así le queremos. Y primero vamos a conceptualizar qué es la calidad. Según la ISO 9000, las normas ISO 9000, es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. De acuerdo a la misma norma, los resultados de los análisis de laboratorio deben tener confiabilidad. A su vez, la confiabilidad está determinada por los siguientes atributos de los análisis de laboratorio: exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad. Dice que la exactitud es la cercanía de un resultado al valor real o al valor real aparente. Vamos a ver, cuando nosotros usamos controles en química clínica, por ejemplo, pues nosotros no sabemos exactamente cuánto tiene, ¿verdad? Pero le ponemos el control al procedimiento, o si quieren a la corrida de pruebas que van a hacer, y ya nos dice si está dentro de el intervalo esperado del resultado del control. Entonces, ese es el valor real aparente, porque nosotros nunca vamos a poder contar todas las moléculas que hay de cada uno de esos analitos, ¿no? Entonces, vaya, realmente cuánto tiene, dijéramos, hablando de moléculas que se miden como por, por absorbancia, pues no sabemos cuánto exactamente tiene, pero eso es lo que aparentemente tiene. Si está dentro del intervalo de, de referencia, pues es lo que tiene. Precisión es la cercanía de un resultado con otro intramuestra. Es decir, la misma muestra la procesamos 10 veces, por decir algo. Entonces, la precisión tiene que ver con cuán cercanos están uno de otro. Aquí a la derecha de la diapositiva tienen una ilustración gráfica de cada uno de esos resultados, esos posibles resultados. La sensibilidad es la probabilidad de una prueba para detectar los verdaderos positivos.
La especificidad es la probabilidad de una prueba para detectar los verdaderos negativos. Más adelante tengo otras diapositivas que les dejarán más claro que eso. En todo caso, siempre me pueden, esta, vean. Lo ideal es que nosotros tengamos, esto es más exactitud o precisión para pruebas cuantitativas. Este ejemplo, ¿no? Entonces, un método exacto y preciso es aquel que da en el blanco siempre. Un método inexacto y preciso es este que tiene en la parte superior derecha, muy lejos del centro, pero todos los puntos muy juntitos, pero está muy lejos del valor real. Este dice que es un método exacto e impreciso. Vamos a ver. Están muy cerca de la exactitud, pero miren, todos están distribuidos alrededor de. Este es un método inexacto e impreciso. Este sería lo más desastroso que puede ocurrir en las pruebas cuantitativas. Ahora estamos hablando, chicos, de las pruebas cualitativas. Dice calidad de los análisis cualitativos. Este copiado y pegado proviene de una acta bioquímica que se publicó, si mal no recuerdo, en el 2014, pero que ya hace tiempo que se había elaborado por el contenido que tiene la diapositiva o de donde yo copié y pegué. Este es proveniente del programa de evaluación externa de calidad de Argentina, de Buenos Aires. Yo les conté que yo estuve en ese laboratorio de control de calidad, porque estuve en una capacitación sobre evaluación externa de la calidad y nos llevaron a ese laboratorio, y alguien que trabaja en ese laboratorio de evaluación externa de la calidad publicó este artículo. Pero obviamente es bastante antiguo. Bueno, los análisis cualitativos, por ahí pueden encontrar, pueden ustedes empezar a ver que es un documento que ya data de alguna edad. Los análisis cualitativos, como las pruebas serológicas, son aquellos que permiten detectar en el suero del paciente una respuesta inmunológica específica dirigida contra algún agente infeccioso. Fíjense que en ese tiempo solo se detectaban anticuerpos. Que la última línea que tienen ahí, yo les la agregué ahora. Se puede dividir, según su utilidad clínica, en pruebas de tamizaje, screening y de diagnóstico o confirmatorias. Eso ya lo han oído, ¿no? Las limitaciones de las pruebas cualitativas son inherentes al agente infeccioso, parásitos de composición genética y antigénica compleja, o al hospedador, es decir, es nosotros, ¿verdad? Como pacientes, con infecciones, inmunodepresión. Son los factores que pueden contribuir a tener resultados falsos positivos principalmente. Y la metodología empleada, reacciones cruzadas con otros agentes con medicamentos, como medicamentos, como debería ser ahí, o vacunas. Miren que yo soy algo exagerado, ¿verdad?
Cuando leo aquí, veo fácilmente los errores, que no se imaginan ustedes cuántas veces lo he leído. Entonces, de una vez le voy a guardar por si, por si este me hace la payasada que me hizo la vez pasada, que se fue el internet, se fue la energía, más bien, y se fue el internet. Bueno, entonces, como medicamento o vacuna, las pruebas serológicas son pruebas cualitativas de respuesta binaria, positivo, negativo, sí, no, ausencia, presencia, reactivo, no reactivo, y se pueden agrupar en las respuestas cualitativas dicotómicas, es decir, que toman dos valores, positivo y negativo. Pero análisis instrumental cuantitativo o pruebas de respuesta sensorial. Ejemplos: los enzimo-inmunoensayos es lo que quiere decir ELISA y es lo que quiere decir EIA, o pruebas de látex, respectivamente. Traducido, los enzimo-inmunoensayos, para establecer el nivel de corte, se establece, o el punto de corte, se establece una cantidad de anticuerpos presentes en la muestra y de acuerdo a si da positivo con los positivos y negativo con los negativos, ahí se establece el nivel de corte. La verdad es que en la práctica nosotros establecemos el nivel de corte de acuerdo a lo que el que fabrica el producto nos dice que debe ser el nivel de corte. Dijéramos que ellos saben cómo han procesado el producto, pues les creemos, ¿no? Yo digo, el laboratorio, las pruebas de laboratorio cualitativas o cuantitativas que se hacen actualmente son muchísimo más confiables que las que se hacían en los tiempos que yo ejercía la profesión. Entonces, son muy confiables. Bueno, las pruebas serológicas son pruebas cualitativas de respuesta binaria, ya lo había leído. No tienen en la respuesta un error total permitido, es decir, no existe tolerancia admisible. Deben tener exactitud diagnóstica. Ya vamos a ver qué es la exactitud diagnóstica. La guía EP 12A2, que no les voy a leer lo que dice ahí en inglés, pero dice algo así como el protocolo de evaluación de las pruebas cualitativas o de la realización de las pruebas cualitativas. Es la guía en la cual están definidos todos los criterios que deben cumplir las pruebas cualitativas. En ella se define la exactitud diagnóstica como los mejores criterios, oiga, criterios, los mejores criterios disponibles en la actualidad, que no son los mismos ahora que los que eran en mis tiempos. Ya les voy a contar una anécdota. Para establecer la presencia o ausencia de la condición, evento o característica de interés utilizando un único método o combinación de métodos que incluyen las pruebas de laboratorio, los estudios por imagen y por procedimientos patológicos. En el presente se cuenta con pruebas que detectan el agente infeccioso involucrado con las pruebas PCR. Vean, más adelante tengo, si mal no recuerdo, algo
que habla del COVID. Dijéramos que las pruebas rápidas o en tiempo real, las PCR, pues ya están en el mercado. Incluso, si no me equivoco, creo que las empresas que venden estos productos, hablo de los reactivos. Esas empresas le ponen el equipo y después la ganancia de ellos está en el consumo que usted hace de esos reactivos, de esas pruebas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver las diferencias entre seguridad analítica y seguridad clínica. Habla bien. La seguridad de un resultado de análisis está determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo. Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. En relación a un resultado positivo de un test se mide en términos de probabilidad que existe de que este resultado indique presencia de la enfermedad. Vamos a ver, jóvenes, la probabilidad es, dijéramos que la probabilidad de que un fenómeno ocurra. Creo que ya les hablaron sobre la probabilidad teórica, la probabilidad empírica y la probabilidad de... ¿Qué es el resultado de un análisis? Se puede definir por dos tipos de seguridad: seguridad analítica y seguridad clínica. Es posible caracterizar a estas pruebas según criterios metrológicos. No es meteorológico, es metrológicos. Me estoy acordando de una colega que dijo, no, esa palabra no existe. Ella nunca la había visto, obviamente. Nos estaban invitando a una capacitación sobre metrología en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Ya mi colega, que se las picaba de inteligentonta y que habla bien, dijo, no, dicen equivocado, no puede ser metrológica. Ella no conocía la palabra, yo la conocía. Según ella tenía que ser meteorológica, no, es metrológica. Es decir, hay una disciplina en las ciencias matemáticas que se encarga de las medidas de medición, que es metrología. Como la precisión, el valor de corte y el límite de detección, también según aspectos clínicos asociados a sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo. Valor predictivo positivo o valor predictivo negativo. Seguridad o validez analítica, lo que tienen en la columna hacia abajo, ¿no? En la izquierda, columna izquierda. Criterios de sensibilidad y especificidad, propiedades intrínsecas de la prueba, acciones que garantizan el cumplimiento de especificaciones de calidad y desempeño del ensayo. Seguridad o validez clínica, criterios, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Vean, yo he estado insistiendo desde hace unos 10 años en la importancia de que los que trabajamos en el laboratorio conozcamos el valor predictivo de cada una de las pruebas de laboratorio que realizamos. ¿Cuántas veces que nosotros reportamos positivo es probable que sea positivo? Se espera que sea positivo en el 95% de casos. Es decir, solo se acepta un margen de error del 5%. Igual en el valor predictivo negativo. Estos dependen de la prevalencia de la enfermedad. De algún modo,
Vamos a ver. Yo lo puse en negrita de prevalencia porque la prevalencia es un indicador epidemiológico que nos expresa la frecuencia con la que ocurre la enfermedad a lo largo de un año, que se mide de julio a julio del siguiente año. Es decir, no de enero a diciembre, sino que a mediados de año, ¿no? Y pues hay algunas enfermedades que son poco prevalentes en nuestro país. Les hablaba sobre, bueno, pongamos la trisomía 21, es relativamente prevalente, pero son más prevalentes las leucemias. Ajá. Lo único que nosotros no nos enteramos. Bueno, entonces la prevalencia tiene que ver con la validez clínica, ¿no? La frecuencia con que ocurre la enfermedad, porque nosotros tenemos más seguridad en aquellas condiciones de enfermedad que son más prevalentes. Y la correlación entre el resultado con la clínica del paciente para la toma de decisiones clínicas. Los criterios de desempeño que se deben evaluar en estas pruebas son trazabilidad. Ya habíamos hablado algo de trazabilidad, pero oigan, aquí está un concepto de la RAE. No es metrológica, ¿no? Porque estaba medio complicado el de la metrología, ¿no? Este de la trazabilidad. Pero yo creo que este de la RAE dice qué es lo que interesa en la trazabilidad. Dice que es la posibilidad, entiéndase probabilidad, casi lo mismo. Vamos a ver, en términos de precisos, no es lo mismo la posibilidad que la probabilidad. Que un fenómeno sea posible es otra cosa. Y otra cosa es que sea muy probable o probable. Probablemente lleva ahora, sí, probablemente, ¿verdad? Y es posible. Entonces, es diferente la connotación de posibilidad y probabilidad. Vale. Posibilidad de seguir el rastro a través de todas las etapas de producción de un resultado de análisis. Sí es posible, pero no en todos los casos. Solo es una posibilidad. Tasa de falsos positivos, tasa de falsos negativos. Aquí en la parte inferior le he puesto una definición de tasa que la saqué de un core, de de un material que ven ustedes en investigación 2, para no entrar en contradicción con investigación 2. Lo saqué de ahí. Dice, una tasa es el resultado de dividir el número de veces que ocurrió un fenómeno entre el total de veces en las que pudo haber ocurrido. Vale. Tasa de falsos positivos, tasa de falsos negativos. Vea que está orientado a los falsos positivos y a los falsos negativos. Sensibilidad, ya hablamos de eso. Especificidad, límite de corte, zona de región de no confiabilidad, zona o región de no confiabilidad, límite de detección, robustez de la prueba. Esto también, no, ya viene en el material que copié y pegué. Está relacionada con el estándar de oro de cada prueba e indica la susceptibilidad del método analítico a variaciones menores razonables y brinda una indicación de su confiabilidad.
Es decir, la robustencia de una prueba tiene que ver con qué tan confiable es. Hablando, por ejemplo, del gol estándar o estándar de oro, ¿saben ustedes que hay para cada prueba de laboratorio gol estándar? Para ponerle un ejemplo, el gol estándar hasta ahora de la presencia de Mycobacterium tuberculosis sigue siendo la bacteriología. Pero es que habiendo PCR para identificar la bacteria, pues nosotros todavía no lo hemos incorporado, ¿verdad? Debe ser una PCR, ¿verdad? Porque nosotros identificamos el ADN o ARN, ADN usualmente, del Mycobacterium tuberculosis. Ahí sí que no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Pero mis colegas siguen utilizando el que la bacteria haya crecido en cultivo, que las bacterias son de crecimiento lento. Ah, Yo soy muy crítico respecto al no uso de tecnología ya disponible en el mercado. Es más, Bill, no es cliente humano, Bill Gates fabricó y donó una gran cantidad de termocicladores para la realización de pruebas de tuberculosis para que la distribuyeran en todo el mundo, principalmente en África, que es el continente donde más frecuente y en Asia también, la verdad, en la India, ¿no? La tuberculosis. Bueno, la trazabilidad es la posibilidad de rastrear el camino seguido por un producto bueno, por un producto resultado de análisis desde su origen hasta su destino final, así como el registro de todos los datos que permiten realizar dicho seguimiento. No existen métodos de referencia que faciliten comparaciones entre resultados, ni existen materiales de referencia de conmutabilidad demostrada. Y no es posible asegurar que el calibrador sea similar a la muestra, debido a la naturaleza proteica de la misma matriz de la muestra. La matriz de la muestra tiene que ver con en dónde se encuentra el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Si se encuentra en un líquido purulento o se encuentra en un líquido claro. Miren que en los líquidos cefalorraquídeos ya hemos aislado desde Cryptococcus neoformans hasta Mycobacterium tuberculosis. Y ahí, pues es un líquido relativamente limpio, ligeramente turbio. Pero, pero en condiciones normales el líquido cefalorraquídeo se define como agua de coco. O vaya, es una forma de algún modo para que se comprenda. Es decir, no tiene turbidez, normalmente no tiene turbidez, no tiene color, agua de coco. Mm, obviamente un coco en buenas condiciones, ¿no? Eso tiene que ver con la matriz de la muestra. Es difícil producir patrones biológicos homogéneos y puros de contenido conocido similar a los patrones que se utilizan en química clínica.
Pues los antígenos están formados por mezclas de diferentes componentes bacterianos y tisulares, y los anticuerpos contra esta la mezcla son heterogéneos con respecto a clase, especificidad, avidez y afinidad. Esto de la avidez y la afinidad, espero yo que no les dé problema. La avidez tiene que ver con qué tan rápido actúa el anticuerpo. Y la afinidad que tengo una afinidad con el anticuerpo que anda buscando. La norma ISO 17511, que no les voy a leer lo que ahí dice, especifica, porque se ingresa, pero ya les voy a contar de qué se trata. Especifica la manera de asegurar la trazabilidad metrológica de los valores asignados a los calibradores y materiales de control de calidad a determinar la velocidad de la medición y materiales de control destinados para, debería ser ahí, fíjense. Vaya, pero así lo vamos a ver. Vaya, los materiales están destinados a determinar la veracidad de las mediciones. Pues esto es lo que dice aquí, va. Dice que son muestras biológicamente cuantitativas. En la medición de pruebas in vitro, de pruebas de diagnóstico in vitro, metrológicamente trazables y asignación de valores de calibración y control de materiales. Eso es lo que dice eso que está en inglés. Es una norma ISO. Esta norma describe 5 grupos y en el grupo 4 engloba las pruebas serológicas, describiendo que se cuenta con calibrador por convención internacional. Es decir, es que se reúne un grupo de expertos de muchos países y se ponen de acuerdo en cuál va a ser el nivel de corte, por ejemplo, para decir que una prueba es positiva o no lo es. Pero es una convención internacional. Entonces, pero ese calibrador no es un calibrador primario. A diferencia, por ejemplo, de los calibradores de química clínica que ahora se pueden producir químicamente, puros, químicamente puros, como la urea, por ejemplo, pues no es necesario ir a agarrar la orina y aislar la urea, no sé o qué. Se puede sintetizar la urea, la molécula de urea y hacer un calibrador exacto. Entonces, los calibradores primarios son calibradores que están metrológicamente bien medidos, con un procedimiento de medición por convenio internacional y sin trazabilidad metrológica con el sistema internacional. Por lo tanto, es responsabilidad de cada laboratorio disponer de información sobre la trazabilidad de los calibradores que utiliza para poder cumplir con este requisito de desempeño. La sensibilidad es la proporción de pacientes con un trastorno clínico o condición de interés bien definido, cuyos valores sean positivos o excedan un límite de decisión definido. Especificidad es la proporción, oiga, es la proporción de pacientes que no tienen un trastorno clínico bien definido o condición de interés, cuyos valores sean negativos
o estén dentro de los límites de decisión definidos. Límites de corte. El punto de corte para una prueba cualitativa es el umbral por encima del cual el resultado se informa como positivo y por debajo del cual se reporta como negativo. Debido a la imprecisión, las muestras en concentraciones, estamos hablando siempre de las pruebas cualitativas, ¿verdad? Debido a la imprecisión, las muestras con concentraciones de analito cerca del punto de corte no producirán resultados de prueba completamente consistentes, es decir, positivo o negativo, más o menos ausentes o presentes, en múltiples observaciones de la misma muestra. Traducido, nosotros agarramos la muestra y la procesamos 10 veces, la misma muestra 10 veces, y nos va a dar diferentes valores, ¿verdad? Vaya, pero hablando de pruebas cualitativas, ese nivel de corte debe ser aquel que da positivo el 95% a veces más de las pruebas positivas. Eso entonces sí supone que lo hacemos en pacientes que nosotros sabemos que son positivos. Ese es el límite de corte, ¿no? Bueno, la concentración por encima de 0.95, 0.95 es la que los resultados repetidos son 95 de veces positivos y la concentración de 0.05 repetidos son 5% de las veces negativos. En conjunto se ha denominado intervalo del 95%. Tenemos más adelante una diapositiva que contiene una distribución normal que nos va a permitir captar lo que aquí hay, ¿no? Porque así nomás parece como muy abstracto, ¿verdad? En la práctica se define el valor .95 como el valor de corte en las pruebas cualitativas, ya que es el nivel de concentración asociado a la toma de decisión sobre la muestra con una probabilidad de errores falsamente negativos es de 5% o 0.05. Ya van a ver por qué le he puesto. Supongo yo que cuando vieron medidas de distribución, medidas de dispersión, vieron esta curva, que es la curva normal estándar. Dice la ley de distribución normal estándar que la definió Gauss, que todas las mediciones cuantitativas, no las cualitativas, cuantitativas, tienen una distribución normal. Y esta es una distribución normal. Dice que aquí está la media, esta es la media de todos los valores, y una desviación estándar de aquí a acá. Una desviación estándar dice que hay 0.683, y en dos desviaciones estándar, que es de aquí a acá. Es decir, ahí está el 0.95% de todas las mediciones cuantitativas. Una desviación estándar es más una desviación estándar. Hay una fórmula para obtener la desviación estándar. Supongo yo que ya la vieron en las medidas de dispersión.
y menos una desviación estándar. Vea que tienen el mismo valor, solo que es una más. Este es un cuadrante cartesiano, ¿sí? Recuerden que el cuadrante cartesiano, aquí son valores positivos hacia la derecha y positivos hacia arriba. Pero acá son negativos hacia la izquierda y hacia arriba son positivos. Es decir, que en una diapositiva que tuviera el propósito de establecer a usted la frecuencia relativa de estos, pues aquí tiene una medición y le dice que en este área, fíjese que no es la altura, sino que es el área. En esta área, porque es una campana simétrica y asintótica, es decir, que no tiene fin acá. Entonces, valores arriba de la media, 0.3413, que es igual a 34%. Y valores abajo de la media, 0.3413, es decir, valores menores que la media. En los dos desviaciones estándar, entre la primera y la segunda, están 0.13 y 0.13. Que realmente es 0.14 por aplicando la regla de aproximación, ¿no? Vaya, lo que me interesa es que más adelante tienen algo sobre alfa y beta. El error hacia o fuera de los valores del intervalo de referencia que está aquí y es el 2.5% y hacia menos el 2.5%. Pero vean que esto, ahí en la distribución normal estándar que vieron en medidas de dispersión, pues no se diferencia alfa de beta, porque a esta área de que tiene dos desviaciones estándar, más dos desviaciones estándar, más una desviación estándar, le llamamos zona Z, una Z de zorro, ¿no? Y ahí, en las pruebas de distribución normal, a esto, que son errores, le llamamos alfa. El 5% de todos los resultados que no estén dentro de la primera división estándar, le llamamos valores alfa y son el complemento de Z. Pero en control de calidad se diferencian los que están arriba o fuera del valor normal hacia más y los que están fuera del valor normal pero hacia menos. A eso le llamamos beta. Vean, pero como es un poquito difícil dimensionar la probabilidad, aquello estaba expresado en términos de probabilidad. Entonces recurrimos a factores de multiplicación consistente en la unidad seguida de tantos ceros como para hacer comprensible la cifra. Entonces aquí, cuando uno ve 0.3 sumado, todo esto es 0.95, sumado todo esto. Y sumado estas dos colitas, es 0.05. Vaya, pero 0.95 podríamos decir que es el 95% y 0.05 es el 5%. ¿Qué es lo que tienen acá? Aquí hacia acá tienen el 2.5%, ¿no? Y hacia acá estoy incluyendo las tres desviaciones estándar. Hacia acá el 2.5%. En total tenemos el 5% hacia valores fuera de la desviación de la distribución normal
que es de 2 desviaciones estándar. Y aquí, si ustedes se fijan, aparece el mismo número que aparece allá, 0.68 en la primera desviación estándar y 0.95 en la segunda desviación estándar. Pero aquí está expresado en porcentaje. Eso nos hace más comprensible esa cifra, ¿verdad? Bueno, espero no haberlo confundido, chicos. Bueno, en circunstancias ideales, al realizar un estudio, ay, ¿qué hiciste? Miren, metido. Bueno, miren que pongo el codo por ahí o las manos y se acciona. Bueno, eso no tenía que ir ahí. Para realizar en circunstancias ideales, a realizar un estudio de precisión en una muestra que tenga un nivel de mensurando, el mensurando es lo que estamos midiendo, ¿no? Exactamente en la concentración de corte, 0.95 será exactamente igual al valor de corte establecido por el fabricante. Esos valores de corte usualmente los informa el fabricante. Para realizar los estudios de precisión para las pruebas cualitativas, deben utilizarse concentraciones de valor cerca del valor de corte. Para sensibilidad y especificidad diagnóstica deben utilizarse paneles definidos, muestras confirmadas como reactivas o positivas o de diferente reactividad o negativas en el caso de la especificidad. Es decir, cuando nosotros hacemos pruebas cualitativas, nos dice el procedimiento técnico que tenemos un control positivo y un control negativo. Hablando de pruebas de látex, deberíamos realizar siempre el control positivo y el control negativo. Como yo trabajé en un hospital en donde no nos andábamos con miseria con los controles, pues nosotros nos dábamos el lujo de ponerle controles a cada prueba. Es decir, cuando usted hace 10 pruebas, solo necesita un control positivo y un control negativo. Pero a veces hace solo una prueba. Pues nosotros nos dábamos el lujo de utilizar un control para cada prueba. Es decir, aunque fuese solo una. Porque eso es seguridad para nosotros. Al reportar un resultado positivo o negativo, es terrible que usted reporte una prueba negativa siendo positiva, porque no le corrió controles. Ese es el peor error que uno puede cometer. Vea que también puede reportar falsos positivos, pero ese es un mal menor, porque si reporta un falso positivo, por ejemplo, pongámosle de sífilis, pues no hay pruebas que son igual estándar. Entonces, a esos falsos positivos los van a controlar, pero a los negativos no nadie los controla. Entonces, es peor reportar un falso negativo que un falso positivo. Traducido, si yo tengo una prueba cualitativa que no me queda claro que esté positiva o negativa, bueno, puedo de una vez decir que no, que la prueba no se pone clara, pero es que es penoso que el laboratorio ande diciendo que sí, que no, que puede ser, que tal vez, que quizá esté positivo o negativo en nada. Por lo menos a mí me parece que no cabe dentro de nuestro vocabulario. Fíjense que la prueba dice que como puede ser positivo, puede ser negativo. No se complique. Si usted lo reporta positivo,
pues lo van a mandar a control. Pero le pone una notita debajo que vale, si está trabajando sin controles, pobrecito usted, ¿verdad? Porque todos deberíamos trabajar con controles. Que la prueba no estaba bien definida. Vean, yo cuando hacíamos pruebas cualitativas con pruebas de látex, pues los iba a ver al microscopio, ¿verdad? En el 10 por, usted ve si están unidas o no están unidas las partículas de látex. Si usted ve varias partículas de látex en el microscopio, en el 10 por, pues que simplemente no hay razones para que estén unidas. Usted ya vio que están unidas, ¿no? De hecho, cuando usted ve el látex, se da cuenta que granuloso son las partículas de látex. Entonces, lo aumenta 100 veces y ya ve que hay varias partículas de látex que están unidas. Entonces es un reactivo débil posiblemente, ¿verdad? En el BDRL le permiten informar sobre un reactivo débil, ¿verdad? Va, lo puede reportar como reactivo débil, ¿verdad? Va, pero solo en sífilis nosotros reportamos reactivo débil. En las otras, usualmente reportamos como positivo o negativo. Y de hecho, si usted no tiene controles, positivo o negativo, pues, bueno, simplemente no tiene cómo controlar. Ya me olvidó por dónde me había quedado, jóvenes. Ya vamos a ver. Ajá. La guía también señala que además de estimar la sensibilidad y especificidad diagnóstica, se debe establecer un intervalo de confianza para dicha estimación. En investigación van a ver cómo se calcula un intervalo de confianza. O ya lo vieron quizá. Vamos a ver, ese no es propósito de esta asignatura, ¿verdad? Solo que también ustedes tienen el recurso de la estadística como para establecer cuál es el intervalo de confianza de cada una de las pruebas. Vale, si la especificidad y sensibilidad declarada por el fabricante se encuentra dentro de este intervalo de 95% del nivel de confianza, entonces se puede verificar los criterios de decisión. Los fabricantes siempre le ponen, ¿verdad? Cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad de las pruebas. Pero eso es lo que el fabricante dice y posiblemente no se corresponda con la verdad. Vale. Pero bueno, tampoco es lo nuestro ponernos aquí a dudar o, o no dudar de lo que dicen los fabricantes. Pero es que si usted quiere vender un producto, usted habla muy bien del producto, ¿no? Bueno, sensibilidad analítica, capacidad de un método para detectar cantidades pequeñas o cambios pequeños en la concentración de un analito. Especificidad analítica, capacidad de un método para detectar solo el analito para el cual está diseñado. A determinar los resultados positivos se conocen como reacción cruzada. Cuando una muestra que es negativa, le da positiva, hay una reacción cruzada. Aquí recuerdo la anécdota que les quería contar. Fíjense que en el hospital de maternidad del siglo pasado, una colega hizo una investigación sobre la reactividad para toxoplasmosis que había en la sangre de las madres que tenían sus partos ahí. No, estoy cambiándole
el microorganismo, no era toxoplasmosis, era Chagas, enfermedad de Chagas. Entonces, lo estaban haciendo por inmunohemaglutinación indirecta. Ese procedimiento, imagínense que es una reacción inmunológica de hemaglutinación, es decir, que eran eritrocitos que estaban, dijéramos, sensibilizados con anticuerpos que reaccionaban con los anticuerpos del paciente. Entonces, salen con una frecuencia, prevalencia, mayor al 40%, ¿verdad? Y les digo yo era el director de la carrera, entonces, oigan, es que eso es imposible. Todas las demás hospitales dicen que la prevalencia es menor, ¿verdad? En todo el país, incluyendo esos departamentos en los cuales es el Trypanosoma cruzi. Entonces la prueba que estaban haciendo, después lo confesaron, era una prueba artesanal que estaba haciendo un equipo de profesionales bien intencionados, sin duda, sobre la realización de un reactivo para detectar Trypanosoma cruzi. Pero el reactivo, ya les digo, eran eritrocitos sensibilizados. Entonces, y no tenían eh, un intervalo de confianza, o controles positivos, controles negativos. Entonces, era poco creíble. Bueno, ya en el hospital donde yo trabajaba, ya trabajaba entonces yo en el hospital, pues ahí teníamos mejores equipos, mejores pruebas, etcétera, ¿no? No sé ahora, pero en esa época, pues como había guerra, pues están diciendo que los Estados Unidos, se decía entonces, que los Estados Unidos invertía en la guerra $1 millón por día, de los cuales iban más para armas más que para el hospital militar, pero el hospital militar sacaba su tajada, iba. Valor predictivo positivo. Probabilidad de que un individuo tenga una enfermedad o condición dada si la prueba es anormal o positiva. Valor predictivo negativo. Dice que Catherine ya se fue, dice, ya le pusieron el dedo aquí, ¿verdad? Valor predictivo negativo. Probabilidad de que un individuo no tenga una enfermedad o condición dada si la prueba se encuentra dentro del intervalo de referencia. Calidad en pruebas serológicas. Trabajar en la calidad en estas pruebas implica varios desafíos. Según la utilidad y prevalencia, de nuevo la prevalencia en la población a estudiar, lo que implica seleccionar la metodología más apropiada y la selección cuidadosa del nivel de corte, cutoff o nivel de corte. Esto dependerá de los fundamentos antigénicos empleados para la captura de anticuerpos. No es lo mismo buscar anticuerpos contra un parásito que buscar anticuerpos contra un virus. Porque los parásitos comparten muchos sitios antigénicos comunes entre un parásito y otro. Es muy común, el Chaga es un ejemplo, no es un parásito, ¿verdad? Es muy común que dé pruebas cruzadas, que dé reacciones cruzadas, perdón, la prueba cruzada es otra cosa, ¿no? Que dé reacciones cruzadas. El formato del inmunoensayo.
Ahora, los inmunoensayos que ahora son muy confiables. Además de interpretación de los algoritmos de trabajo, verificación de los parámetros de desempeño del fabricante. Es decir, un fabricante que se respete le tiene que enviar por escrito en el inserto los parámetros de sensibilidad, especificidad diagnóstica y estimación de la imprecisión. Implementación de control de calidad interno, control de calidad externo, estimación de error total a partir de muestras similares a las muestras de los pacientes. Si bien el control de calidad en determinaciones tiene una amplia difusión y extensa bibliografía que lo avala y en constante actualización, no sucede lo mismo cuando se refiere a pruebas cualitativas, como las que se utilizan en diagnósticos serológicos. Pues la mayoría de veces son cualitativas. Va. El enzima inmunoensayo para VIH es cuantitativa, porque mide la cantidad de reacciones antígeno-anticuerpo que han reaccionado. Pero el nivel de corte se establece poniéndole controles positivos y negativos. Entonces dice aquí, vamos a poner el nivel de corte, ¿no? Da positivo en el 95% de las veces con los que son positivos y negativo el 95% de las veces con los que son verdaderos negativos. Las pruebas de laboratorio tienen un impacto crítico en la toma de decisiones. Aquí les quise poner como ejemplo el COVID-19. Vean, con el COVID-19, lo primero que se hizo fue utilizar pruebas serológicas de anticuerpos. Pero es que cuando usted produce anticuerpos, ya el COVID ya lo mató, ¿verdad? Entonces, era importante desarrollar pruebas que identificaran el virus, el COVID-19, el virus. Y eso solo con PCR, ¿no? Es decir, con la prueba serológica, usted identificaba la respuesta inmune del paciente. Pero repito, el COVID primero se le clasificó como un SARS. Es un síndrome de trastorno respiratorio agudo. Luego se dieron cuenta que era otra variante, que era más bien familiar del virus de la influenza. Pero primero se clasificó como SARS, ¿verdad? La enfermedad producida por enfermedad respiratoria aguda producida por un virus. Luego se encontró con que no, ¿verdad? Ahora que se tiene la posibilidad de hacer PCRs, pues se opta por una prueba que identifique el virus, ¿verdad? La evaluación de la causa que generan estos errores y la toma de medidas para detectarlos y prevenirlos antes de que se cause un daño es crítica en el proceso analítico. Tanto el control interno como el de calidad, el control de calidad, como la evaluación externa de la calidad, son fortalezas que permiten a los laboratorios poder liberar resultados confiables que ayuden al médico en la consulta clínica a definir diagnósticos adecuados
para el beneficio de los pacientes. Uno de los objetivos del programa de evaluación externa de calidad, PEC, vamos a ver, las primeras noticias que tuve sobre los programas de evaluación externa de la calidad, les digo, fue por la visita que hice a ese programa de evaluación externa de la calidad de Argentina. Y este artículo de ahí salió. Bueno, es ayudar a los participantes en los laboratorios, ¿verdad? Mediante un proceso educativo a tomar medidas que garanticen la calidad de la toma oportuna y adecuada de la muestra hasta la emisión de resultados y la implementación de procesos de control de calidad interno propios de estas pruebas cualitativas e implementación de requisitos de calidad. Este es una tabla 2x2. 2x2 es que tiene 2 columnas y 2 filas. Estas son las columnas y estas son las filas. Dice que aquí tenemos a enfermos que damos resultados positivos, son los verdaderos positivos. Enfermos que dan resultados negativos son falsos negativos. Enfermos que dan resultados negativos, falsos negativos. Sanos que dan resultados positivos son falsos positivos. Sanos que dan negativos son verdaderos negativos. Y aquí tienen las diferentes fórmulas, ¿verdad? Para sacar la sensibilidad a verdaderos positivos sobre verdaderos positivos falsos negativos. Expresividad verdaderos negativos sobre dividido, sí, en la sumatoria de verdaderos negativos más falsos negativos. Vean que el valor predictivo positivo es diferente. El valor predictivo positivo, es decir, los verdaderos positivos dividido entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Eso lo pueden sacar de acá. Esto se puede poner en números. Si mal no recuerdo, en procedimientos estadísticos tienen un ejemplo numérico. Bueno, valor predictivo positivo, dice que es el cociente de probabilidad positiva. Esto prácticamente no lo utilizamos. Coeficiente de probabilidad negativa, dice índice de exactitud, y este es el índice de Yoder. Este prácticamente no lo ocupamos. Si mal no recuerdo, en control de calidad en otro momento, yo le he puesto una diapositiva con una gráfica de Yoder. Es complicadita y nosotros no la utilizamos, así que solo de la mención. Y la gráfica de Yoder está puesta sobre un par de coordenadas cartesianas, es decir, donde están en el cuadrante superior derecho están los valores positivos, en el cuadrante superior izquierdo están los valores negativos, en el cuadrante inferior izquierdo están valores negativos y en el cuadrante inferior derecho están valores positivos. Bueno, la gráfica de Yoder, ya les dije, sí se menciona, pero prácticamente no se utiliza. Les decía al principio que este programa
de evaluación externa de la calidad proviene del programa de evaluación externa de la calidad de Argentina, ¿no? Es un programa cuyo alcance involucra a todos los laboratorios de análisis clínico públicos y privados del país y se hace extensivo a los laboratorios de banco de sangre. Es obligatorio y es pagado. Es decir, que los laboratorios públicos y privados tienen que pagar por que les pasen la evaluación externa de calidad y es obligatorio. Así es como sobrevive económicamente el programa de evaluación externa de la calidad de Argentina, ¿no? Este programa fue creciendo a lo largo de los años con la incorporación de mensurandos según las necesidades e inquietudes de los participantes. Se generaron paneles para diagnóstico no solo de sífilis, sino también de hepatitis B, Chagas, toxoplasmosis y rubiola. En el año 2004, vean, eso es lo que le decía, ¿verdad? Que es anciano este documento, pero quizás sea el único al que yo tuve acceso o, o que me quede con lo primero que encontré. Para la elaboración de estos paneles se tuvieron en cuenta, este es el PEC de Argentina, ¿no? Se tuvieron en cuenta las recomendaciones de las guías provistas por la Organización Mundial de la Salud, guías de Clinical Laboratory Standard Institute, CLSI, dice que es la C37A, y en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, los provistos por el programa de UNAID, el programa de ayuda de las Naciones Unidas para el control de las enfermedades transmisibles. Enero del 96, en el siglo pasado, ya van a ser 30 años, ¿verdad? Además, se utilizaron la guía de especificaciones para material de referencia para VIH. Uno, saben que ustedes que hay otra cepa de VIH, que es la 2, ¿no? La más común es la 1, ¿no? Y las indicaciones que rigen el control de calidad australiano. Todas ellas refieren las especificaciones que deben cumplir las muestras para un programa de evaluación externa, paneles que cubren intervalo de medida en el cual están incluidos los valores de interés clínico, muestras homogéneas como matriz adecuada similar a la muestra del paciente y conmutables, del que pueden cambiar. Dice que Kevin se acaba de ir, dicen, ya le pusieron el dedo, Kevin. En el caso del PEC se distribuyen paneles conformados, por muestras de suero humano refrigerado de diferente nivel de reactividad, preparados en el laboratorio de referencia y estandarización en bioquímica clínica. Como todo programa de evaluación externa de calidad, tiene sus objetivos. Tiene entre sus objetivos la determinación del desempeño individual y colectivo del laboratorio y de las características de desempeño de los procedimientos analíticos mediante la comparación entre laboratorios diferentes. Por lo tanto, proporciona a cada participante una evaluación objetiva en los objetiva del comportamiento de su laboratorio, información de los métodos disponibles y la identificación de los factores que afecten los resultados. Conocer el error total es muy importante, pues pues es el que influye en los resultados que se entrega a los médicos y a los pacientes. La forma de medir este error total es a partir de la participación en un programa de evaluación externa de la calidad.
Para esto es importante que cada laboratorio establezca objetivos que permitan obtener la calidad necesaria, los cuales se deben transformar en especificaciones. Mire que Miriam Emily se acaba de ir, dicen. Ahí le pusieron el dedo a Miriam. Ya solo los valientes han quedado. ¿Va? Y como sacaron 10 todos, ¿va? Vean, este podría no estar tan fácil como aquel. Miren que aquel me costó hacer el examen. Para esto, la importancia en la definición de estas especificaciones en serología reside en que son pruebas de alto impacto en la sociedad, teniendo en cuenta como ejemplo la transmisión vertical. Ya saben que la transmisión vertical es la que pasa de la madre al feto, ¿no? Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana o las consecuencias psicosociales del mismo virus. Vean, la maestría para métodos y técnicas de investigación social que yo saqué en la Universidad de El Salvador. Así terminábamos la asignatura con una investigación cada ciclo. Pues alguna vez hicimos una investigación. Dice que Verónica Elizabeth ya se fue también, dice. Machos, 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 están casi, machas, machas, machas. Ya todos están huyendo, mire. Como que fueran cucarachas fumigadas y han ido. Díganles que dije yo que hayan abandonado la... A mí me queda registro de a qué horas entran y a qué horas se van. Que como que eran cucarachas fumigadas habían salido huyendo. A la importancia de la definición de esta especificación bajan. Por lo tanto, al definir estos requisitos, se está disminuyendo el riesgo clínico, gravedad de daño asociado a acciones tomadas de intervención y aumentando la validez. Vean, lo que les quería decir sobre las consecuencias psicobiológicas que puede tener que le informe a uno sobre un resultado positivo de VIH pueden ser graves. Nosotros hicimos un estudio sobre eso, sobre pacientes que eran portadores del virus de la inmunodeficiencia humana y los íbamos a entrevistar cada fin de semana para saber cómo se sentían. El caso es que todos ellos expresaron que su familia los había ignorado, ¿no? Y los había alejado. Esas son las consecuencias. Vaya, pero estos eran casos comprobados de pacientes que estaban en tratamiento con no, con medicamentos antirretrovirales, porque saben que el VIH es un retrovirus. Bueno, dice que según el consenso de Milán en el 2014, el único modelo que se puede aplicar a las pruebas cualitativas es el modelo basado en el estado del arte. Fíjense que el año pasado lo di por primera vez esta clase. Yo había oído sobre el estado del arte, pero es que este es una ciencia, no es un arte, ¿verdad? Entonces, en todo caso, ahí así aparece. El estado del arte es aquel que se relaciona con el mejor desempeño analítico técnicamente alcanzable o estado actual de la metodología y establece con qué error ese analítico puede ser medido con los métodos analíticos vigentes, es decir, a través del estado del arte, o mejor dicho, estado de la tecnología. Ahora, la tecnología de que disponemos es muchísimo mejor de la que disponíamos nosotros cuando yo ejercía mi profesión. Estos datos se obtienen
a partir de la participación en un programa de evaluación externa de la calidad. Conclusiones, chicos, ya solo leo eso y quizás se los puedo resumir. Ahí están concluyendo que es conveniente participar en los programas de evaluación externa de la calidad. Conveniente. En Argentina es obligatorio. Pero al programa de evaluación honesto, participa en un programa de evaluación externa de la calidad, pero le van a cobrar el costo del examen como si fuese un paciente, ¿verdad? Bueno, y nosotros, por respeto a nuestra profesión, deberíamos de tener respeto por nuestra profesión y respeto por los pacientes. Los pacientes se merecen una buena atención. Bueno, hasta ahí llega la clase, chicos. Aquí solo la evidencia de que he tomado, copiado y pegado del acta bioquímica de química clínica latinoamericana a una versión impresa, dice ahí, acta bioquímica de química clínica del 2019. Mira. Pero la información es anterior, ¿verdad? Hasta entonces lo publicaron o encontraron una revista que lo publicó, ¿verdad? Etcétera. Lo demás está de más. Solo es decirles, nada me he inventado yo, lo he copiado y lo he pegado, solo que eso está publicado en un acta bioquímica, ¿no? Del 19. Era lo más reciente que yo pude encontrar. Bueno, pasen feliz tarde, ya le voy a mandar la clase, Brian. Solo espero que se vaya el último. Y gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Cuídense.